Willow despertó en el hospital con el sonido lejano de un monitor cardíaco y la luz blanca irritándole los ojos. Tenía la cabeza vendada y el cuerpo cubierto de hematomas, pero el dolor más agudo no provenía de las heridas, provenía de la confusión, o mejor dicho, de la mentira que ella misma había decidido contar. Horas antes, al ser informada del accidente y del nombre del novio que la esperaba afuera, algo dentro de ella se quebró. Liam. El nombre sonaba familiar, pero frío. Sin pensarlo dos veces, le dijo al médico que no recordaba nada, ni de él ni de sí misma. A partir de ese momento, comenzó el juego. Willow no había perdido la memoria. Estaba fingiendo, y la razón era más compleja que cualquier diagnóstico. En los días siguientes, Willow fue tratada con un cuidado exagerado por todos a su alrededor, especialmente por Liam, quien parecía más preocupado por controlar lo que ella recordaba que por ayudarla a recuperarse. Aparecía con flores, hablaba con voz dulce, le mostraba fotos de ambos como pareja, pero había algo demasiado forzado en esas palabras, en esas sonrisas. Willow percibía cada detalle. Era como si él estuviera actuando para mantener en pie una narrativa que no resistiría preguntas profundas. Y ella no tenía intención de hacer preguntas, al menos no todavía. Prefería observar, probar, descubrir. La idea de fingir amnesia, que al principio le había parecido absurda, ahora era su único recurso para entender quién era realmente ese hombre con el que había compartido tanto y quién se había convertido ella a su lado. Willow volvió a casa 3 días después del alta y el cambio de ambiente solo reforzó su decisión. El apartamento que compartía con Liam era moderno, decorado en tonos neutros y con muebles costosos, pero no había allí ningún recuerdo emocional que la conmoviera. Caminaba por las habitaciones como una visitante, reparando en los detalles como si fuera la primera vez. Fotos de parejas sonreían en marcos cuidadosamente colocados, pero ninguna transmitía afecto real. Eran imágenes impecables, ensayadas, como si todo hubiera sido montado para parecer perfecto. Liam se aseguraba de acompañarla en cada paso, siempre con una sonrisa fingida y palabras dulces. Pero detrás de sus ojos había una tensión apenas disimulada. Quería controlar la narrativa y eso solo alimentaba la desconfianza de Willow. La primera noche en casa, mientras fingía dormir, lo escuchó susurrar por teléfono. Ella aún no recuerda nada. Cree que soy su novio. Va a funcionar. Solo necesito mantener la calma. Fue entonces cuando supo con certeza, él ocultaba algo grande. Al día siguiente, Liam trajo a Ace. Dijo que era su mejor amigo, que los tres solían salir juntos. Ace parecía incómodo desde el momento en que entró. Su manera era opuesta a la de Liam, más reservado, directo y sobre todo auténtico. No intentó mostrarse cariñoso. Simplemente preguntó cómo estaba y guardó silencio cuando ella no respondió. Willow notó su incomodidad y supo instintivamente que había más en esa relación de lo que Liam decía, y estaba en lo cierto. Más tarde, mientras Liam fue a buscar café, Ace se sentó a su lado y en voz baja dijo: «No sé qué te habrá contado, pero no sé si puedo seguir fingiendo esto mucho tiempo». Aquello la tomó por sorpresa. Ace parecía estar de su lado, o al menos no estaba cómodo con el papel que se veía obligado a interpretar. En ese momento nació entre ellos una conexión silenciosa. Willow entendió entonces. Ace podría ser la clave para desmantelar esa farsa. Tras esa breve confesión de Ace, Willow comenzó a observarlo con más atención. En los encuentros siguientes siempre mantenía una distancia respetuosa, pero había un malestar constante en su mirada, como si cargara un secreto mal digerido. Era diferente de Liam, quien cada vez se mostraba más desesperado por reafirmar una relación que solo existía en sus palabras. Willow empezó a provocar pequeñas situaciones para ponerlos a prueba.
Fingía recordar algo del pasado, como un viaje que nunca ocurrió o un regalo que nunca recibió. Liam invariablemente confirmaba todo, ansioso por mantener el control. Ace, en cambio, se callaba, miraba al suelo o cambiaba de tema. Poco a poco comprendió. Liam mentía sin pensarlo, como quien respira. Ace dudaba, cargaba culpa. Eso le bastaba a Willow. Si alguien allí conservaba un hilo de verdad, era él. Fue en una tarde lluviosa cuando Willow decidió dar el primer paso más audaz. Esperó a que Liam saliera al trabajo y envió un mensaje a Ace pidiéndole que fuera a verla. Cuando llegó parecía nervioso, pero entró de todos modos. Se sentaron en el sofá de la sala y, durante unos minutos, el único sonido fue la lluvia golpeando las ventanas. Entonces Willow habló sin rodeos. Ace, no perdí la memoria. Él no reaccionó de inmediato, simplemente la miró como esperando que continuara. Solo necesitaba entender qué está pasando. ¿Quién es Liam en realidad? ¿Quién soy yo en esta historia? Ace suspiró, se pasó las manos por el rostro y respondió: me lo imaginé. Estás diferente, más viva. Antes parecías alguien apagada, como si hubieras desaprendido a existir. Eso tocó a Willow de un modo extraño. Por primera vez, alguien veía su cambio como algo positivo. Y por primera vez sintió que podía confiar en alguien, aunque fuera un poco. A partir de esa conversación se formó una alianza silenciosa entre Willow y Ace. No acordaron nada explícitamente, pero se entendían con miradas y pausas largas. Cuando estaban los tres juntos, ella notaba cómo Ace desviaba la mirada cada vez que Liam hablaba del pasado. Había tensión, culpa y hasta cierto resentimiento en el aire. Willow comenzó a hacer preguntas sutiles pero precisas. ¿Cómo fue mi cumpleaños el año pasado? ¿Cuál fue nuestro primer viaje juntos? Liam respondía con seguridad, pero sus historias empezaban a chocar con pequeños registros que Willow encontraba por la casa: agendas, fotos, recibos. Las fechas no coincidían. Sus recuerdos parecían fabricados. Ace, en cambio, permanecía callado. A veces salía de la habitación. Willow sabía que él estaba al límite entre proteger a su amigo y proteger la verdad. Solo necesitaba presionarlo un poco más. Fue en una noche específica cuando todo comenzó a desenredarse. Estaban los tres en el apartamento viendo una película cualquiera que Liam había elegido, algo que supuestamente los tres adoraban. Willow observaba en silencio cuando Liam, de pronto, le pasó el brazo por los hombros. El contacto fue automático, pero le provocó un escalofrío incómodo. Ya no podía fingir más. Miró a Ace, quien apartó la vista. La tensión era casi insoportable. Entonces, sin pensarlo demasiado, Willow se levantó del sofá y dijo que necesitaba aire. Fue al balcón y segundos después escuchó pasos tras ella. Era Ace. Se quedó junto a ella, mirando la calle abajo. Él nunca te amó de verdad, Willow. Te moldeó para encajar en su vida, dijo en voz baja pero firme. Eso fue como un clic. No necesitaba más pruebas. La verdad estaba ahí, estampada en el rostro de Ace, en la forma en que la miraba, con pesar, pero también con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, Willow sintió que recuperaba algo que había perdido hace años: a sí misma. En los días que siguieron, Willow comenzó a alejarse de Liam con más firmeza. Seguía fingiendo para mantener su plan en marcha, pero ahora había una frialdad deliberada en sus actitudes. Decía estar cansada, evitaba el contacto físico y hablaba muy poco. Liam percibió el cambio, y su intento por conservar el control se intensificó. Empezó a monitorear sus horarios, llamaba con frecuencia cuando no estaba cerca e incluso trató de convencerla de que no saliera sola. Es peligroso con tu condición. Podrías perderte, olvidar de dónde vienes, decía disfrazando el control de preocupación. Pero Willow estaba más alerta que nunca. Con Ace
Las conversaciones se hicieron más frecuentes. Se encontraban discretamente, a veces en cafeterías, otras en la plaza frente al edificio, y hablaban de todo menos de Liam. En esos encuentros, Willow descubrió a un Ace que nadie mencionaba, sensible, introspectivo, apasionado por la música y con un sentido de justicia que lo corroía por dentro. Fue en una de esas charlas cuando Ace confesó algo que cambiaría todo. Sabía que él te engañaba. Y no solo eso, hablaba de ti como si fueras una extensión de él, no una persona. Por eso acepté participar en la farsa. Necesitaba verte con mis propios ojos, alejada de él. Willow se quedó en silencio. Por un momento sintió rabia. Ace lo sabía y aún así formó parte de la mentira, pero al mirarlo vio vulnerabilidad, no manipulación. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó ella. Porque no sabía si me creerías y porque parte de mí tenía miedo de admitir que me importas más de lo que debería. Fue la primera vez que la tensión entre ellos se transformó en algo distinto, una mezcla de deseo y verdad. Willow entendió que estaba en una encrucijada. La farsa comenzaba a tornarse real de un modo inesperado y ya no fingía solo para descubrir mentiras. Fingía para proteger lo que nacía entre ella y Ace. Willow empezó a anotar todo en un cuaderno escondido en el cajón de la ropa de invierno. Fechas, frases de Liam, reacciones de Ace, pequeños detalles que, ordenados, conformaban el rompecabezas de la manipulación que sufría. También escribía sobre sí misma, quién era antes del accidente y quién se estaba convirtiendo ahora. La mentira de la amnesia había abierto espacio a una verdad más profunda. Se había borrado a sí misma durante mucho tiempo, moldeándose a los deseos de Liam sin darse cuenta. La nueva Willow era más curiosa, crítica y viva, y pese a la confusión, le gustaba más esa mujer. Un día, al revolver una caja olvidada en el armario, encontró un pendrive con su nombre escrito a mano. Al conectarlo al portátil, descubrió una carpeta llena de archivos antiguos, vídeos, audios, documentos. En uno de los videos, grabado en su habitación, aparecía ella llorando mientras discutía con Liam. Me haces sentir pequeña, como si todo lo que me gusta fuera ridículo. Su propia voz temblorosa resonó en la sala vacía. Liam, en la grabación, parecía demasiado calmado. Eres dramática, Willow. Siempre lo fuiste. Te arrepentirás de todo esto cuando pienses con claridad. El vídeo terminaba con ella saliendo del cuarto y golpeando la puerta. Willow se quedó paralizada. Esa era la prueba de una traición emocional diaria, mucho peor que cualquier infidelidad física. Cuando Ace llegó más tarde ese día, ella lo recibió sin máscaras ni reservas. Ya no quiero fingir, dijo, ni para él ni para ti. Fue el inicio del fin de la mentira y quizá el comienzo de algo auténtico. La declaración de Willow dejó a Ace sin palabras unos segundos. La miró con una intensidad distinta, no como cómplice, sino como alguien que la veía por completo. Yo también estoy cansado de fingir, respondió. En ese momento, todo cambió entre ellos. La tensión dio paso a una cercanía silenciosa. Sus encuentros se volvieron más frecuentes, prolongados e íntimos. Hablaban de sueños antiguos, miedos guardados, canciones favoritas y de lo que querían de la vida después de todo. Willow se sorprendía de la ligereza que sentía junto a él. Era distinto a todo lo vivido con Liam, sin control ni imposiciones. Con Ace había espacio para simplemente ser, y eso la aterraba tanto como la atraía. Mientras tanto, Liam empezaba a mostrar señales de desesperación. Percibía el distanciamiento de Willow, las miradas entre ella y Ace, y la creciente frialdad en sus interacciones. Aparecía sorpresivamente en su trabajo, revisaba el historial de su ordenador y hacía preguntas indirectas sobre sus recuerdos. Willow fingía ingenuidad, pero sabía que él estaba acorralado, y eso lo volvía peligroso. Un sábado por la tarde,
Al regresar a casa después de una caminata, encontró a Liam en el dormitorio, sosteniendo el cuaderno donde ella anotaba todo. Él estaba sentado en la cama, pálido y con la mirada fija en ella. ¿Me mentiste todo este tiempo?, preguntó con voz baja y casi sin emoción. Willow respiró hondo, sabiendo que ese momento llegaría. Por primera vez decidió no retroceder. Tú me mentiste durante años. La única diferencia es que yo mentí para sobrevivir. Tú mentías para borrarme. Sus palabras fueron afiladas pero firmes. En respuesta, Liam no gritó ni rompió nada, ni siquiera intentó justificarse. Se levantó, lanzó el cuaderno sobre la cama con una sonrisa fría y dijo: «Siempre fuiste buena con las palabras. Quizá deberías escribir un libro». Aquello dolió más que un escándalo. Era su forma de minimizar todo, convertir el dolor en burla. Willow permaneció firme, aunque por dentro su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de agotamiento. Esa relación había sido una prisión emocional de la que finalmente se liberaba. Tras su partida, él se encerró en el despacho todo el día. Willow tomó el cuaderno, lo guardó en una mochila junto con ropa, el pendrive y su celular. Envió un mensaje a Ace: «Necesito salir de aquí hoy. ¿Puedes ayudarme?». La respuesta llegó en segundos: «Donde estés, iré». 2 horas después, Ace llegó en su coche frente al edificio. Willow bajó en silencio con solo una mochila en la espalda. No hubo despedidas, solo la decisión firme de no regresar. Durante el viaje apenas hablaron. Ace conducía con manos seguras, volteando a mirarla de vez en cuando, como asegurándose de que estuviera bien. Cuando llegaron a su pequeño apartamento, modesto, desordenado y sorprendentemente acogedor, Willow se sentó en el sofá y lloró. No era llanto de tristeza, sino de liberación y alivio. Ace se sentó junto a ella, respetando su silencio, hasta que finalmente dijo: «No tienes que ser fuerte ahora. Aquí puedes ser quien quieras». Willow no respondió. Apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, supo que estaba exactamente donde debía estar. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y reconstrucción. Willow no hablaba mucho, pero tampoco lo necesitaba. Ace respetaba cada espacio, cada pausa, cada ausencia de palabras. Cocinaba para ella, ponía música suave de fondo y le ofrecía café sin hacer demasiadas preguntas. Aquella casa, aunque pequeña y desordenada, empezó a convertirse en un refugio. A veces, Willow despertaba a medianoche sobresaltada, sin saber exactamente dónde estaba, hasta recordar que ahora era libre. Libre para pensar, dudar y respirar. Poco a poco reorganizó su rutina. Retomó su trabajo remoto en proyectos de diseño gráfico, respondió correos antiguos y habló con colegas de quienes se había distanciado. Al mismo tiempo, reflexionaba sobre todo lo vivido. No entendía cómo le había tomado tanto tiempo reconocer el control de Liam, cómo la había alejado de sus amigos, desacreditado sus ideas y minimizado sus logros. Pero no era momento de culpas. Era hora de reaprender a existir. Ace, por su parte, parecía más liviano. Con el alejamiento definitivo de Liam, dejó de vivir dividido entre la lealtad a un amigo y la verdad que ya no podía ignorar. Compartía historias del pasado con honestidad, admitía sus errores y, sobre todo, no pretendía ser perfecto. Willow admiraba eso. En una conversación, le confesó que llevaba años escribiendo música, pero nunca había tenido el valor de mostrársela a nadie. Liam decía que no era lo suficientemente bueno, que era una pérdida de tiempo, dijo Ace, bajando la mirada. Willow lo miró sorprendida. Por primera vez veía las cicatrices que Liam había dejado en otra persona, además de ella. «Eres bueno», respondió. «Deberías dejar que el mundo escuche lo que tienes para decir». Se miraron de un modo distinto. No solo había atracción, sino identificación. 2 personas heridas por el mismo nombre que ahora se curaban juntas.
Con el tiempo, Willow sintió la necesidad de poner un punto final verdadero a todo. No bastaba con mudarse o cortar contacto con Liam. Debía enfrentar su historia de frente. Decidió participar en el evento de lanzamiento de la nueva colección de la empresa para la que trabajaba, que tendría lugar 2 semanas después. Sabía que Liam estaría allí, intentando mantener las apariencias entre gente influyente, luces y discursos ensayados, el ambiente donde él prosperaba. Pero esta vez ella no iría como figurante. Preparó una presentación visual de uno de sus proyectos más destacados, aquel que Liam siempre menospreció, y solicitó ser oradora del evento. Con el apoyo del equipo creativo, consiguió su lugar sin contarle a nadie, ni siquiera a Ace. Necesitaba que fuera suyo. En la noche del evento, vistió un blazer color vino que había comprado meses antes, pero nunca usado. Iba elegante, firme, con el cabello suelto y un brillo en la mirada que no veía desde hacía mucho tiempo. Al llegar, las miradas se posaron sobre ella con sorpresa. Algunos cuchicheaban, otros la saludaban. Liam, al verla, se paralizó por unos segundos. Intentó sonreír y acercarse, pero ella solo lo saludó con un gesto de la mano y siguió su camino. La velada transcurrió con discursos, presentaciones y risas forzadas hasta que llegó su turno. Subió al escenario con las manos ligeramente temblorosas, pero el corazón en paz. Buenas noches. Hoy presento un proyecto que nació en silencio entre bastidores, mientras muchos decían que no era capaz. Este proyecto no trata solo de diseño, trata de reencontrar mi propia voz, dijo, y el auditorio quedó en un silencio denso, cargado de significado. Luego los aplausos, tímidos, sinceros y algunos vacilantes. Al bajar del escenario, Liam intentó interceptarla en el pasillo principal, plantándose frente a ella con una expresión indescifrable. «Buen discurso», murmuró con su tono pasivo-agresivo habitual. «Siempre supiste venderte bien». Willow lo enfrentó con calma. «No se trata de vender, Liam. Se trata de no necesitar más tu aprobación». Él arqueó una ceja, tratando de recuperar el control, pero el fuego en su mirada no cedió. «Perdiste», continuó ella. «No porque yo fingiera, sino porque desperté». Por primera vez, Liam no tuvo respuesta. Solo la observó alejarse, firme, completa e inalcanzable. Más tarde, Ace apareció sorpresivamente en la puerta del evento, con un sencillo ramo de flores en la mano. Willow sonrió, esta vez un gesto auténtico. «No quería robarte tu momento. Solo quería verte brillar», dijo él, ofreciéndole las flores. Willow las recibió sin culpa por primera vez. Supo que las merecía. «Gracias por venir y por no salvarme», respondió. «Necesitaba salvarme sola primero». Ace asintió, y esta vez no hubo silencio. Hubo entendimiento. 2 caminos que se cruzaron en el momento justo, cuando ya no necesitaban fingir. Después de esa noche, Willow decidió cambiarlo todo. Empezó a buscar un nuevo hogar, no solo un espacio físico, sino un lugar con su identidad. Encontró un pequeño loft en el centro, con grandes ventanales y abundante luz natural. Pintó las paredes de colores vibrantes, colocó plantas, cuadros y libros. Todo simple, pero profundamente suyo. Ace ayudó en la mudanza sin preguntar ni opinar. Cargó cajas, acomodó muebles y al final del día comentó: «Quedó con tu esencia». Willow reconstruía su vida desde cero, y eso incluía su corazón. Su vínculo con Ace crecía de forma orgánica, sin prisa, promesas ni etiquetas, solo presencia, constancia y cariño real. Con el tiempo, Ace retomó la composición musical. Willow lo alentó sin invadir su espacio, y él comenzó a publicar sus canciones bajo un perfil anónimo en redes sociales. La respuesta superó cualquier expectativa. Mensajes de apoyo, comentarios positivos y ofertas para presentaciones íntimas.
Él se redescubrió artista, no porque alguien dijera que era bueno, sino porque él mismo creyó en su voz. Willow, por su parte, recibió invitaciones para charlas, entrevistas y eventos de diseño. Su discurso había circulado en redes, conectando con quienes valoraban su autenticidad. Comenzaba una nueva etapa para ambos. El pasado permanecía, pero ya no pesaba igual. Era parte de la historia, pero no su final. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio y reconstrucción. Willow no hablaba mucho, pero tampoco lo necesitaba. Ace respetaba cada espacio, cada pausa, cada ausencia de palabras. Cocinaba para ella, ponía música suave de fondo y le ofrecía café sin hacer demasiadas preguntas. Aquella casa, aunque pequeña y desordenada, comenzó a convertirse en un refugio. A veces Willow despertaba a medianoche sobresaltada, sin saber exactamente dónde estaba, hasta recordar que ahora era libre. Libre para pensar, para dudar, para respirar. Poco a poco reorganizó su rutina. Retomó su trabajo remoto en proyectos de diseño gráfico, respondió correos antiguos y retomó el contacto con colegas de quienes se había distanciado. Al mismo tiempo reflexionaba sobre todo lo vivido. No podía comprender cómo le había tomado tanto tiempo reconocer el control de Liam, cómo la había alejado de sus amigos, desacreditado sus ideas y minimizado sus logros. Pero no era momento de culpas, era hora de reaprender a existir. Ace, por su parte, también parecía más liviano. Con el alejamiento definitivo de Liam, dejó de vivir dividido entre la lealtad a un amigo y la verdad que ya no podía ignorar. Compartía historias del pasado con honestidad, admitía sus errores y, sobre todo, no pretendía ser perfecto. Willow admiraba eso. En una de sus conversaciones, Ace confesó que llevaba años escribiendo música, pero nunca había tenido el valor de mostrársela a nadie. Liam decía que no era lo suficientemente bueno, que era una pérdida de tiempo, dijo él con la mirada baja. Willow lo miró, sorprendida. Por primera vez veía las cicatrices que Liam había dejado en otra persona además de ella. «Eres bueno», respondió. «Deberías dejar que el mundo escuche lo que tienes para decir». Se miraron de un modo distinto. No solo había atracción, sino identificación. Dos personas heridas por el mismo nombre que ahora se curaban juntas. Con el tiempo, Willow sintió la necesidad de poner un punto final verdadero a todo. No bastaba con mudarse o cortar contacto con Liam. Debía enfrentar su historia de frente. Decidió participar en el evento de lanzamiento de la nueva colección de su empresa, que tendría lugar 2 semanas después. Sabía que Liam estaría allí intentando mantener las apariencias ante gente influyente, luces y discursos ensayados. El ambiente donde él prosperaba. Pero esta vez, ella no iría como figurante. Preparó una presentación visual de uno de sus proyectos más destacados, el que Liam siempre menospreció, y solicitó ser oradora del evento. Con el apoyo del equipo creativo, consiguió su lugar sin contarle a nadie, ni siquiera a Ace. Necesitaba que fuera suyo. El gran día vistió un blazer color vino que había comprado meses antes pero nunca usado. Iba elegante, segura, con el cabello suelto y un brillo en la mirada que no veía desde hacía mucho tiempo. Al llegar, las miradas se posaron sobre ella con sorpresa. Algunos cuchicheaban, otros la saludaban. Liam, al verla, se paralizó unos segundos. Intentó sonreír y acercarse, pero ella solo le hizo un gesto de saludo con la mano y siguió su camino. La velada transcurrió con discursos, presentaciones y risas forzadas, hasta que llegó su turno. Subió al escenario con las manos ligeramente temblorosas, pero el corazón en paz. Buenas noches. Hoy presento un proyecto que nació en silencio, entre bastidores, mientras muchos decían que no era capaz. Este proyecto no trata solo de diseño, trata de reencontrar mi propia voz. El auditorio guardó un silencio denso, cargado de significado, que pronto se convirtió en aplausos.
tímidos, sinceros y algunos vacilantes. Al bajar, Liam intentó interceptarla en el pasillo principal. «Buen discurso», murmuró con su tono pasivo-agresivo habitual. «Siempre supiste venderte bien». Willow lo enfrentó con calma. «No se trata de vender, Liam. Se trata de no necesitar más tu aprobación». Él arqueó una ceja, intentando recuperar el control, pero el fuego en su mirada no cedió. «Perdiste», continuó ella. «No porque yo fingiera, sino porque desperté». Por primera vez, Liam no tuvo respuesta. Solo la observó alejarse, firme, completa e inalcanzable. Más tarde, Ace apareció sorpresivamente en la puerta del evento, con un sencillo ramo de flores en la mano. Willow sonrió de verdad. «No quería robarte tu momento, solo quería verte brillar», dijo él, ofreciéndole las flores. Willow las recibió sin culpa por primera vez. Supo que las merecía. «Gracias por venir». «Y por no salvarme», respondió. «Necesitaba salvarme sola primero». Ace asintió, y esta vez no hubo silencio. Hubo entendimiento. Dos caminos que se cruzaron en el momento justo, cuando ya no necesitaban fingir. Semanas después, mientras organizaba una estantería de libros en su nuevo apartamento, Willow encontró una carta antigua que se había escrito a sí misma durante su relación con Liam. Comenzaba: «Espero que un día vuelvas a recordar quién eras antes de intentar ser todo para alguien que nunca te vio por completo». Leyó esas palabras en silencio, con un nudo en la garganta. Era como si aquella carta hubiera sido escrita por otra alma en otro tiempo. Pero ahora ella había vuelto, no por un milagro, sino por un camino dolorido hecho de caídas, decisiones difíciles y una valentía que ni siquiera sabía que poseía. Guardó la carta como prueba de que había sobrevivido, no como recuerdo de dolor. Una noche, Ace la invitó a un pequeño bar donde tocaría sus canciones por primera vez. Willow aceptó sin dudarlo. Se sentó en primera fila entre desconocidos que aplaudían nombres que jamás había escuchado. Cuando Ace subió al escenario, vio el nerviosismo en sus ojos, pero también una nueva firmeza. Interpretó una canción sin título que hablaba de encuentros inesperados, liberaciones silenciosas y de un amor que no exige disfraces. Mientras cantaba, Willow sintió cómo su cuerpo se relajaba como no lo hacía desde hacía años. Ya no era una mujer buscando reencontrarse. Era una mujer que se había encontrado y que ahora elegía con quién seguir adelante. Al terminar, Ace bajó del escenario con las manos sudadas y los ojos brillantes. Willow lo esperaba junto al bar con una sonrisa discreta. «Naciste para esto», dijo ella. Él rió, avergonzado pero orgulloso. «Solo lo logré porque tú me empujaste, sin saberlo». Se abrazaron largo, sin prisa, en un gesto que lo decía todo sin necesidad de palabras. Aquella noche, mientras caminaban hacia el coche bajo el frío suave del otoño, Willow tomó la mano de Ace con naturalidad. Ya no era duda ni impulso, era elección. Solo dos caminos que ahora caminaban juntos, libres de máscaras y secretos. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio y reconstrucción. Willow no hablaba mucho, pero tampoco lo necesitaba. Ace respetaba cada espacio, cada pausa, cada ausencia de palabras. Cocinaba para ella, ponía música suave de fondo y le ofrecía café sin hacer demasiadas preguntas. Aquella casa, aunque pequeña y desordenada, se convirtió en un refugio. A veces, Willow despertaba a medianoche sobresaltada, sin saber exactamente dónde estaba, hasta recordar que ahora era libre. Libre para pensar, dudar y respirar. Poco a poco reorganizó su rutina, redujo su carga de trabajo para priorizar el descanso y los chequeos médicos. Retomó proyectos de diseño gráfico en su empleo remoto, respondió correos pendientes y reconectó con colegas de quienes se había distanciado. Al mismo tiempo, reflexionaba sobre todo lo vivido, cómo Liam la había alejado de sus amistades, desacreditado sus ideas
y minimizado sus logros. Pero no era momento de culpas, era hora de reaprender a existir. Una mañana cualquiera, sin náuseas ni síntomas clásicos, Willow sintió una intuición. Algo nuevo estaba por venir. Hizo una prueba de embarazo sola, en silencio, y al ver el resultado positivo, se sentó en el suelo del baño con las manos sobre la boca. No era miedo, sino sorpresa y emoción, un cosquilleo en el estómago que no sentía desde su primer discurso en público. Esperó a Ace en el pasillo. Cuando él entró, ella le entregó la prueba con los ojos húmedos. Ace la miró un instante, luego a ella y susurró: «Creo que nunca he sido tan feliz en mi vida». Se abrazaron allí mismo, entre risas y lágrimas. No había planes detallados ni certezas absolutas, solo amor, el mejor punto de partida imaginable. La gestación trajo cambios físicos, emocionales y prácticos. Willow redujo aún más sus horas de trabajo para descansar y asistir a consultas. Ace reorganizó su agenda para estar presente. Aprendieron juntos, cometieron errores y rieron de sí mismos. Decoraron la habitación de su bebé con elementos que los representaban: pósteres de giras, dibujos abstractos, mucha luz natural y tonos suaves. Nada de manuales ni fórmulas. Cuando la barriga empezó a crecer, Willow se miraba al espejo con incredulidad y gratitud. «Ahora soy la casa de alguien», le decía a Ace, quien siempre respondía con un beso en la frente. Las personas a su alrededor notaban la transformación no solo física, sino en la forma en que ella caminaba, hablaba y existía. Willow ya no era la mujer que fingía amnesia para escapar. Era la mujer que recordaba todo, y aún así elegía el presente con confianza. El parto ocurrió en una madrugada lluviosa, cuando el mundo parecía en silencio absoluto. Willow llegó al hospital con contracciones regulares, pero su expresión era serena. Ace, nervioso por fuera y calmado por dentro, sostuvo su mano todo el trayecto. Tras horas de esfuerzo y sudor, escucharon el primer llanto de su hija. Willow lloró de asombro, no de dolor, al verla en sus brazos. Una niña con sus ojos y el mentón de Ace. La llamaron Lua, porque llegó en medio de la oscuridad y trajo luz, explicó Willow emocionada. Esa primera noche en la habitación del hospital, con Lua dormida entre ellos, no hicieron falta palabras. Bastaba mirarse para entender que algo más grande se había formado. La llegada de Lua trajo nuevas capas de amor y desafío. Noches sin dormir, llantos inexplicables y cambios de pañal a contrarreloj. Todo era agotador, pero profundamente significativo. Willow descubrió una fuerza que nunca había imaginado. Ace, a pesar del cansancio, estuvo presente en cada detalle, desde las tomas nocturnas hasta las canciones de cuna que componía especialmente para su hija. La casa se llenó de risas, arrullos y juguetes por doquier, y pese al caos, todo tenía sentido. En la rutina caótica aprendieron a comunicarse con miradas, a reírse de las derrotas pequeñas y a celebrar cada avance. Willow comprendió que el amor verdadero no reside en promesas grandiosas, sino en gestos pequeños y constantes. Lo que ella y Ace habían construido era sencillo, pero irrefutable, real. Cuando Lua cumplió 1 año, Willow organizó una celebración íntima en casa con solo amigos cercanos, sin decoraciones ostentosas ni lista de invitados interminable. Música suave y comida casera. En medio de risas y juguetes, Willow se detuvo un instante y observó la escena. Ace estaba en el patio, cargando a Lua sobre sus hombros y haciéndola reír con muecas. La imagen era simple, pero de un peso enorme. El retrato de una vida que ella nunca imaginó tener. Sintió un nudo en el pecho, emoción silenciosa. Pensó en todo lo que había atravesado para llegar allí. Y por un segundo recordó el accidente, la amnesia fingida y las preguntas sin respuesta. Sintió orgullo, porque aquello no fue el final, sino el punto de inflexión.
Más tarde, cuando la fiesta terminó y Lua dormía plácida, Willow y Ace se sentaron en la terraza con 2 tazas de té. Se miraron en silencio hasta que él habló. ¿Te acuerdas de aquel día en la terraza cuando te dije que Liam nunca te amó? Ella asintió. En ese momento aún dudaba si lo que sentía era real o culpa, pero ahora sé que es amor verdadero. Te amo de verdad y siempre te amaré, añadió. Incluso cuando olvides dónde dejaste las llaves o pierdas la paciencia con el desorden. Willow rió, emocionada. Yo te amaré incluso cuando repitas el mismo chiste 10 veces o cantes desafinado en la ducha. Brindaron en silencio, como 2 sobrevivientes que finalmente habían aprendido a vivir. Los meses siguientes establecieron una rutina que funcionaba para los 3. Entre pañales, noches en vela y agendas apretadas, mantenían vivo el vínculo con esfuerzo mutuo, no por obligación, sino por cuidado genuino. Willow retomó su trabajo creativo desde casa, alternando proyectos de diseño social con consultorías. Ace compaginó giras cortas con la vida doméstica, llevando a Lua a sus presentaciones cuando podía. Lua empezó a balbucear palabras. La primera clara fue mamá, seguida de cantar, señalando el violín de su padre. Esas pequeñas escenas del día a día hicieron a Willow comprender que estaban construyendo una memoria colectiva. No una vida perfecta, sino una historia llena de significado, donde cada detalle importaba. Un día, al organizar archivos antiguos en su computadora, Willow encontró la grabación de su discurso en aquel evento clave donde reclamó su voz. Se sentó a verlo en silencio. La mujer en el video seguía siendo ella, pero con menos dolor y más ligereza en el rostro. Llamó a Ace y dijo, «Aquí fue donde todo comenzó». Él sonrió y replicó, «No, comenzó cuando decidiste recordar quién eras». En ese instante, Willow supo que el pasado, por más duro que hubiera sido, ya no tenía que doler. Podía ser recordado sin heridas, porque ahora tenía una nueva historia, construida sobre verdad, respeto y amor, que elegiría cada día con los ojos abiertos y el corazón en paz. Unos meses después, Willow descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó en una mañana cualquiera, sin grandes señales ni los clásicos mareos. Solo una sensación extraña de que algo nuevo estaba por venir. Hizo la prueba sola, en silencio, y cuando vio el resultado positivo, se sentó en el suelo del baño con las manos sobre la boca. No era miedo, sino sorpresa y emoción. Un cosquilleo en el estómago que no sentía desde la primera vez que subió al escenario para hablar de sí misma. Esperó a Ace en el pasillo. Cuando él entró, ella le entregó la prueba con los ojos vidriosos. Ace la miró primero el test, luego a ella, y simplemente dijo, «Creo que nunca he sido tan feliz en toda mi vida». Se abrazaron allí mismo, entre risas y lágrimas. No había planes exactos ni certezas absolutas, pero sí amor. Y para Willow, eso era el mejor punto de partida imaginable. El embarazo trajo cambios físicos, emocionales y prácticos. Willow redujo sus horas de trabajo para priorizar el descanso y las citas médicas, mientras Ace reorganizaba su agenda para estar más presente. Ambos aprendieron juntos, cometieron errores y rieron de sí mismos. Decoraron el cuarto del bebé con elementos que los representaban. Pósteres de giras, dibujos abstractos, mucha luz natural y tonos suaves. Nada de manuales ni fórmulas. Cuando la barriga empezó a crecer, Willow se miraba al espejo con incredulidad y gratitud. «Ahora soy la casa de alguien», le decía a Ace, quien siempre le respondía con un beso en la frente. Los que los rodeaban notaban la transformación, no solo la física, sino la forma en que ella caminaba, hablaba y existía. Willow ya no era la mujer que fingía amnesia para escapar. Era la mujer que recordaba todo y aún así elegía el presente con confianza.
El parto ocurrió en una madrugada lluviosa cuando el mundo parecía suspender el aliento. Willow llegó al hospital con contracciones regulares, pero su expresión era serena. Ace, nervioso por fuera y calmado por dentro, sostuvo su mano todo el camino. Tras horas de esfuerzo y sudor, escucharon el primer llanto de su hija. Willow lloró de asombro, no de dolor al verla en sus brazos. Una niña con sus ojos y el mentón de Ace. La llamaron Lua, porque llegó en medio de la oscuridad y trajo luz, explicó Willow emocionada. Aquella primera noche en la habitación del hospital, con Lua dormida entre ellos, bastaba una mirada para entender que algo más grande se había formado. La llegada de Lua trajo nuevas capas de amor y desafío, noches sin dormir, llantos inexplicables y cambios de pañal a contrarreloj. Todo era agotador, pero profundamente significativo. Willow descubrió una fuerza que nunca había imaginado poseer. Ace, pese al cansancio, estuvo presente en cada detalle, desde las tomas nocturnas hasta las canciones de cuna que componía especialmente para su hija. La casa se llenó de risas, arrullos y juguetes por doquier, y pese al caos, todo tenía sentido. En esa rutina caótica aprendieron a comunicarse con miradas, a reírse de las derrotas pequeñas y a celebrar cada avance. Willow comprendió que el amor verdadero no reside en promesas grandiosas, sino en gestos pequeños y constantes. Lo que ella y Ace habían construido era sencillo, pero irrefutable, real. Cuando Lua cumplió su primer año, Willow organizó una celebración íntima en casa con solo amigos cercanos, sin decoraciones ostentosas ni lista interminable de invitados, música suave y comida casera. En medio de risas y juguetes, Willow se detuvo un instante y observó la escena. Ace estaba en el patio cargando a Lua sobre sus hombros, haciéndola reír con muecas. Esa imagen simple pesaba más que cualquier fotografía perfecta. Era el retrato de una vida que ella nunca imaginó tener. Sintió un nudo en el pecho, emoción silenciosa. Pensó en todo lo que había atravesado para llegar allí, y por un segundo recordó el accidente, la amnesia fingida y las preguntas sin respuesta. Sintió orgullo, porque aquello no fue el final, sino el punto de inflexión. Más tarde, cuando la fiesta terminó y Lua dormía plácida, Willow y Ace se sentaron en la terraza con 2 tazas de té. Se miraron en silencio hasta que él habló. ¿Recuerdas aquel día en la terraza, cuando te dije que Liam nunca te amó? Ella asintió. En ese momento aún dudaba si lo que sentía era real o culpa. Pero ahora sé que es amor verdadero. Te amo de verdad y siempre te amaré, añadió. Incluso cuando olvides dónde dejaste las llaves o pierdas la paciencia con el desorden. Willow rió, emocionada. Yo te amaré incluso cuando repitas el mismo chiste 10 veces o cantes desafinado en la ducha. Brindaron en silencio, como 2 sobrevivientes que finalmente habían aprendido a vivir. Los meses siguientes consolidaron una rutina que funcionaba para los 3. Entre pañales, noches en vela y agendas apretadas, mantenían vivo el vínculo con esfuerzo mutuo, no por obligación, sino por cuidado genuino. Willow retomó su trabajo creativo desde casa, alternando proyectos de diseño social con consultorías. Ace compaginó giras cortas con la vida doméstica, llevando a Lua a sus presentaciones cuando podía. Lua empezó a balbucear palabras. La primera clara fue «mamá», seguida de «cantar», señalando el violín de su padre. Esas pequeñas escenas cotidianas hicieron a Willow comprender que estaban construyendo una memoria colectiva, no una vida perfecta, sino una historia llena de significado. Un día, al revisar archivos antiguos en su ordenador, Willow encontró la grabación de su discurso en aquel evento clave donde reclamó su voz. Se sentó a verlo en silencio. La mujer en el vídeo seguía siendo ella, pero con menos dolor y más ligereza. Llamó a Ace y dijo, «Aquí fue donde todo comenzó».
Él sonrió y replicó, no. Comenzó cuando decidiste recordar quién eras. En ese instante, Willow supo que el pasado, por más duro que hubiera sido, ya no tenía que doler. Podía ser recordado sin heridas porque ahora tenía una nueva historia, construida sobre verdad, respeto y amor, que elegiría cada día con los ojos abiertos y el corazón en paz.